es más fácil dar, pero de todas maneras, ¿cuántos han sentido que a lo mejor tienen que llegar a cierto lugar y tienen que estar ahí para cierta hora, que suele pasar en las bodas o en las fiestas, ¿verdad? Que tienes que llegar, te toca hacer algo en la boda y ya va a ser hora y no encuentras el lugar, ¿verdad? Y yo pienso que se siente frustrante porque cuando estás perdido no sabes para dónde darle, ¿verdad que sí? No sabes si está para atrás, no sabes si es para enfrente, para la derecha o para la izquierda. Entonces, cuando nos encontramos en una situación así, viene frustración, nos enojamos. ¿Y cuánto les ha tocado llegar a la fiesta o a la boda y ya no están tan felices como cuando salieron de la casa, ¿verdad? Y hay cierta frustración en nosotros. Y hablando de eso, el sábado yo estaba viendo una película en mi casa y era, no me acuerdo bien el nombre, pero era una pareja que se va como a acampar al bosque. Entonces se pierden en el bosque y me daba cuenta yo que es desesperante para ellos el querer salir del bosque, pero no sabían qué dirección tomar, ¿sí? Y lo más frustrante es que a lo mejor si le das para la izquierda, a unos cuantos metros puedes llegar a la carretera, puedes llegar al pueblo, pero si te vas en la dirección contraria, te vas a perder aún más porque te vas a meter más hacia lo profundo, hacia donde no hay una salida, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en una situación que estamos perdidos, es muy difícil que podamos pensar con claridad, ¿verdad? Es muy difícil que podamos tomar una decisión correcta, ¿no? Y más en esta película porque había unas personas ahí en el bosque que les querían hacer algo. Entonces, en un momento de desesperación, el no poder saber hacia dónde ir es demasiado frustrante. Entonces, cambiando un poquito de tema, a ver cuántas esposas están aquí que han andado con su esposo que va manejando y se pierden, ¿verdad? ¿Y qué es la que dice la esposa al esposo? Hay que bajarnos a preguntar, ¿verdad? ¿Y qué dice el esposo? No, ahorita vamos a encontrar ese lugar que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, algo que nos podemos dar cuenta es al hombre y también a la mujer en ciertas cosas, ¿verdad? No nos gusta pararnos o detenernos para pedir dirección. Así casi siempre creemos que nos la sabemos, entonces ahorita vamos a llegar a ese lugar. Y aunque nos parece gracioso, o sea, es una realidad, ¿verdad? Si el hombre está perdido, ¿sí o no? Cuando el esposo se ha perdido, que ustedes están con él, ¿cuántos saben, las mujeres, que puede salir lo peor de ese hombre que está perdido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se frustra, porque se enoja y toma una mala actitud, ¿verdad? Porque no encontró la dirección que estaba buscando. Pero al hombre se nos hace muy difícil, y el problema aquí es que se nos hace muy difícil reconocer pues que no dimos, que nos perdimos, ¿verdad? Porque al hombre nos gusta sentirnos con ese, no con ese sentir de perdedor, sino con ese sentir de que yo pude dar con el objetivo que yo tenía conmigo. Y muchas veces cuando estamos perdidos, en lugar de pararnos y detenernos a pedir dirección, perdemos tanto tiempo dando vueltas, ¿verdad que sí? Damos vueltas y vueltas y no sabemos hacia dónde ir. Y a veces es necesario en nuestra vida que nos detengamos a pedir dirección. Pero como yo en esta mañana quiero decirles, también las mujeres, hay áreas en la vida que a la mujer a lo mejor no les gusta detenerse a preguntar por una dirección. Y tal vez no es una dirección hacia dónde ir a un lugar, sino en otro sentido, ¿verdad? Yo creo que las mujeres me entienden. Entonces, tanto los hombres como las mujeres no nos gusta pedir dirección. Y es una naturaleza humana con la que nosotros nacimos, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en nuestros padres cuando nosotros nacemos, muchas de las cosas que nosotros empezamos a hacer y nuestra educación y los valores y todo han sido porque los papás nos los han enseñado, ¿verdad? Porque los papás nos los han inculcado. Pero hay muchas cosas de nuestra misma carne que no estamos dispuestos a aceptarlas, pero las hacemos porque no nos queda de otra, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos escuchado a los hijos que dicen, no, yo cuando sea mayor de edad, ya, para poder hacer lo que yo quiera? Entonces muchas veces en la vida
hay muchas cosas que las hacemos no de corazón. ¿Sí me explico? Las hacemos porque nos dijeron que así era. Porque si no lo hacemos así, pues mi mamá me va a castigar. Si no lo hacemos así, pues me va a meter en problemas. Ya no me van a dar mi domingo, no me van a dejar salir el sábado. Entonces muchas de las cosas las empezamos a hacer no de corazón, sino porque es lo que nos están diciendo que hagamos. Y si lo vemos desde una perspectiva espiritual, ¿cómo podemos ver allá afuera un montón de personas, un montón de almas que están perdidas, ¿verdad? Almas perdidas que están tratando de buscar una dirección, pero desgraciadamente tratan de salvarse a sí mismas. No sé si me explico. Hay personas que a lo mejor en lugar de buscar de Dios, tratan de buscar su dirección dentro de sus mismas fuerzas, ¿sí? Tratan de buscar dirección en su mismo esfuerzo y no precisamente agarramos la onda a la primera o a la segunda o a la tercera vez, ¿verdad? A veces necesitamos topar con algo para darnos cuenta que nos tenemos que detener para pedir una dirección, ¿sí? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Sí. Y si aquí vemos a personas tratando de encontrar una dirección sin Dios en sus vidas. Y esto causa que cometamos errores como el buscar, a lo mejor el encontrar esa dirección que según yo necesito, buscándolo con otra persona, ¿verdad? A lo mejor personas que andan, no sé, de novia en novia, de relación en relación. Personas que quieren buscar su dirección, no encuentran hacia dónde ir, se empiezan a juntar contra ciertos amigos y empiezan a influenciarse por lo de los amigos. Puede ser el tomar, el agarrar de irte de fiesta, las drogas. Pero a veces no necesitamos que sea un pecado tan específico. Hay veces que queremos llenar o poder llegar a lo que estamos buscando con exceso de trabajo, ¿sí o no? Comprándonos lo que queremos comprarnos o tratándonos de trabajar mucho para poderme comprar lo que yo necesito. Entonces muchas veces estamos buscando la dirección en el lugar equivocado. ¿Cuántos saben que sí es? Amén. Y los quiero invitar si se pueden ir a Lucas 12. Lucas 12 y vamos a leer del 16 al 21. ¿Lo tienen? Y dice el 16: también les refiero una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y el 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. Muchas veces vamos por la vida decidiendo qué vamos a hacer con lo que tenemos. Vamos por la vida tomando decisiones que no son de Dios, que son de acuerdo a lo que nosotros creemos, y vamos viviendo y desarrollando a nuestra familia a como nosotros creemos que debe de ser. Si ustedes nos damos cuenta en la historia, este hombre en ningún momento mencionó o habló de Dios. Siempre dijo mis bienes, dijo
perdón. Mis frutos, mis bienes, mis frutos. Y en ninguna parte de la historia habla de Dios, ¿sí? Reconociendo lo que Él había hecho en sus mismas fuerzas, con su mismo esfuerzo. Y muchas veces nosotros en la vida como cristianos o personas no cristianas empezamos a tomar decisiones en nuestra vida basados a lo que nosotros pensamos. No sé si me explico. Muchas veces vamos tomando decisiones porque es lo que yo creo que así debería de ser, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos estado en la iglesia por tantos años o hemos crecido dentro de la iglesia y como hemos visto que otras personas así lo han hecho o así les ha funcionado, tratamos de hacerlo así. Y muchas veces Dios tiene preparadas cosas para nosotros, ¿cómo lo podría decir? Individualmente. A lo mejor para los hermanos Amarripa, Dios quiere trabajar de cierta manera que no va a trabajar conmigo. Entonces, es necesario que cada cosa, cada decisión que tomemos en la vida, tomemos ese tiempo de detenernos y ir con Dios a pedirle dirección. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y aquí dice, y no pensamos en lo que Dios quiere que realmente hagamos. Por eso es importante que ante cualquier cosa que pase en nuestra vida, ante cualquier decisión que vamos a tomar o cualquier cosa que vamos a hacer para nuestra familia, es importante que nos detengamos y le pidamos dirección a Dios. ¿Cuántos saben que a veces cuando queremos ir a un lugar que no sabemos cómo llegar, qué tan importante es ir preparados, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba chico, casi no se usaban los celulares, era muy rara la persona que tenía un celular y menos que hubiera el GPS, ¿verdad? Para encontrar una dirección. Entonces yo me acuerdo que si íbamos a Los Ángeles o a Disneyland, que fuera con mi papá, siempre compraba los mapas que vendían en las gasolineras. ¿Cuántos se acuerdan, ¿verdad? Y tenías que abrir el mapota y saber cómo te ibas a ir, ¿verdad? Y muchas veces, si vas a ir a un lugar que a lo mejor otra persona que tú conoces ya ha ido, puedes ir con esa persona y decirle, oye, ¿me puedes ayudar? O dime más o menos cómo llegar. Pero muchas veces nos tiramos a hacer cosas nada más así porque sí. Sí, no nos preparamos, no tomamos decisiones inteligentes y a veces perdemos el tiempo, ¿sí? Si nos frustramos, echamos a perder ese momento o ese rato. Entonces, qué importante es poder llegar a ese lugar que a lo mejor Dios nos quiere llevar de una manera más adecuada, ¿sí? O de una manera más directa, sin andar dando vueltas. Entonces, como les platicaba en la película que yo estaba viendo, pues uno ¿cómo se puede decir cuando estás viendo una película? Uno que está como espectador, se hace la pantalla, ¿no? Puedes ver lo que está sucediendo en el bosque y tú sabes que si se van para la izquierda van a llegar a la carretera, pero se van corriendo para la derecha. Entonces, ¿cómo tan fácilmente o estar tan cerca de ese lugar que Dios quiere que lleguemos, tomamos la dirección contraria? ¿Sí? A veces estamos a punto de llegar y la frustración, el coraje o como nos sentimos nos hace que nos vayamos hacia el otro lado y nos tardamos más y nos enojamos y nos frustramos y ya saben ustedes, en las películas pasan cosas que personas pues pueden fallecer y pues nunca llegaron al lugar porque el estar ahí perdidos y lo que sucedió los hizo que no llegaran a donde tenían que llegar. Entonces, desgraciadamente, nosotros como cristianos en la iglesia o como hijos de Dios, muchas veces tal vez podamos ver a personas que le han hecho su luchita y de seguir a Dios y de ¿cómo lo puedo explicar? Como si Dios tiene algo preparado, por ejemplo, para manantiales de vida, ¿verdad? Y Dios sabe que un día Manantiales de Vida va a llegar a ese punto, a ese objetivo y a esa meta. Pero si yo no me esfuerzo y pido dirección a Dios, a lo mejor yo no lo voy a ver, no voy a llegar a ver, pero a lo mejor mi hija sí, o la hija de mi hija.
Entonces nosotros mismos a veces hemos atrasado por no pedirle dirección a Dios, no hemos podido ver a lo mejor cosas que Dios ha tenido preparados para nosotros. Amén. Y algo que estaba leyendo que me hizo pensar mucho. Dice, no recuerdo bien el porcentaje, pero todos los domingos alrededor de esta misma hora hay millones de personas que van a la iglesia, ¿sí? No importa qué, ¿cómo se dice? No importa qué denominación sean, pueden ser cristianos, católicos. Y dice cómo todas las personas en la iglesia, pues por decir, estamos aquí y nos dicen agachen la cabeza, agachamos la cabeza, nos ponemos a orar. Y estamos aquí ahorita escuchando una plática, un mensaje de parte de Dios. Pero dice que hay un porcentaje muy poquito de todos los que están en la iglesia que están experimentando un crecimiento espiritualmente. ¿Sí me explico? Y está bien triste eso, porque estamos todos aquí con el mismo objetivo, pero muy poquitos de los que estamos aquí o en la iglesia en general están experimentando un crecimiento espiritual, algo que es lo que Dios quiere que vengamos a hacer a este lugar. Amén. Hemos llegado a tal grado que nomás porque vamos a la iglesia ya somos cristianos, ¿sí? Y muchas personas tienen una listita como un checklist, ¿va? Y dices, ok, me porto bien, doy mi diezmo, mi otro y así, soy cristiano. Marqué todas mis cajitas, ¿verdad? Pero qué triste es ver que no es por lo que hacemos o no es por obras, sino que Dios tiene algo de más alto grado para nosotros, ¿sí? Dios quiere hacer algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que quiere transformar nuestras vidas. Y yo quiero hacerles una pregunta esta mañana. ¿Cuántos en realidad de los que estamos aquí, quiero que lo mediten muy bien, cuántos de los que estamos aquí genuinamente y verdaderamente tenemos una verdadera relación con Dios? Yo no creo que levanten su mano, ¿verdad? Quiero que nada más mediten en eso. Realmente, sí, no nomás que venimos a la iglesia, sino que genuinamente tenemos una relación verdadera con Dios. Y esta es otra pregunta. ¿Hay una evidencia real en nuestra vida de que estamos creciendo y madurando en el caminar con Dios? ¿Hay una evidencia real en nuestra vida de que estamos creciendo y madurando en nuestro caminar con Dios? Y los quiero invitar si podemos ir a Segunda de Pedro 3. Y Segunda de Pedro 3 es del 17, nomás vamos a leer 17 y 18. Y dice el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Y el número 18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para nosotros poder resplandecer, para que nosotros podamos, podría decirse, florecer en nuestra vida cristiana, todo tuvo un inicio cuando llegamos a los pies de Jesús, cuando conocimos a Jesús. Dios nos toma como sus hijos, nos adopta, y después de eso, por resultado, viene un crecimiento para nuestras vidas. Pero aún en medio de esto podemos ser detenidos y se los explico así. Cuando venimos a los pies de Jesús, muchos de nosotros
podemos pensar que porque hacemos el bien o no le hacemos el mal a nadie, ya estoy actuando como cristiano. ¿Sí me explico? Pero no es así. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y somos salvos, Dios empieza a trabajar en nosotros de una manera que, por la naturaleza que Dios nos está dando en su Espíritu Santo, empezamos a actuar haciendo buenas obras. ¿Sí me explico? No malentendamos que porque hago cosas buenas soy cristiano, sino que cuando venimos a los pies de Jesús, lo que Dios hace en nuestro corazón y nos transforma, hace que nosotros empecemos a hacer buenas obras. ¿Sí? ¿Me explico? Y dice, hay algunos indicadores que revelan nuestra calidad como cristianos. Y dice, no estoy diciendo características, vamos a ver 3 puntos que revelan nuestra calidad como cristianos. Y el número 1 dice, los creyentes debemos depender de Dios. Y ahí cuando hablábamos de la dirección ahorita en un momento, es muy importante depender de Dios para todo. Y un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo en un departamento de préstamos y a mí me toca revisar la aplicación, la información de las personas, cuánto ganan, y luego revisamos su crédito. Y nos podemos dar cuenta, yo me puedo dar cuenta en lo personal, cómo hay personas que tienen un sueldo, he visto sueldos impresionantes de lo que ganan al mes, y de la misma manera cuando revisamos su crédito, te impresiona ver cuántas deudas tienen. ¿Sí me explico? A cómo ganan, gastan, ¿sí? Y hay personas que no tienes la idea que súper sueldazo y no pueden calificar para un préstamo de tantas deudas que tienen, ¿verdad? Y te pones a pensar y dices, imagínate si esta persona la despidieran mañana, ¿cómo le va a hacer para pagar todo lo que debe? ¿Sí me explico? Y por el otro lado vemos personas, y que se me hacen personas súper inteligentes, que tienen un súper sueldazo y no lo pueden creer, no deben nada. ¿Me explico? Pero del ejemplo anterior, si tú miras su cuenta en el banco, está a $0. ¿Me explico? Entra su depósito directo y de repente en la cuenta ya no hay nada porque ya se les fue todo. Pero verás a esa persona que gana muy bien y tú vas y revisas y no debe nada y revisas su cuenta de ahorros y te puedes dar cuenta qué diferencia hace el cómo manejan su dinero, ¿verdad? Entonces esa persona que tiene su ahorradito, que se ha esforzado, si pierde su trabajo el día de mañana, no va a ser tan drástico como para el ejemplo primero, ¿verdad? Entonces muchas veces aprendemos a depender de nosotros, aprendemos a depender de nuestro trabajo, de lo que hacemos, y no nos damos cuenta. O te puedes poner a pensar tú, y si pierdo mi trabajo en cierto tiempo, yo no sé qué voy a hacer. De seguro voy a perder mi casa, voy a perder mi carro. Pero cuando dependemos de Dios, aprendemos que aunque tú llegaras a perder tu trabajo, tú sabes que lo que tú tienes Dios te lo ha dado y no te va a permitir que tú lo pierdas. ¿Me explico? Entonces dice, debemos depender en Dios, que demuestra nuestra dependencia en Dios, que continuamente tenemos hambre de Él. Y cuando estaba preparando esto me estaba poniendo a pensar, dice, tener continuamente hambre de Dios. Y yo les voy a ser realmente sincero, yo muchas veces cuando busco de Dios es porque a lo mejor estoy en una situación difícil que me hace buscar de Dios. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Pero qué suave, como dice aquí, tener continua hambre de Dios. Imagínense estar viendo la televisión y que tú digas, ¿sabes qué? Voy a apagar la televisión y me voy a poner a orar un ratito. ¿Verdad que está bien difícil eso? ¿Verdad? Las señoras cuando están en la cocina, que se quedan en la casa limpiando y cocinando, que dijeran, ¿sabes qué? Voy a apagar la estufa y me voy a ir a buscar
a leer la palabra y me voy a poner a orar un ratito. Así como nos da hambre de comida, imagínense qué padre que vayas en el carro y que digas, y no, necesito comer algo, a orillar tu carro y decir, me voy a poner a orar 5, 10, 15 minutos. ¿Me explico? Muchas veces cuando hablamos aquí en la iglesia de buscar de Dios o tener hambre de Dios, lo vemos como esas veces que nos levantamos en la mañana y a lo mejor ya lo tenemos planeado y estructurado, que me voy a levantar a las 6:30, para de las 6:30 a las 7 voy a orar y voy a leer mi palabra, la palabra de Dios. Pero qué diferente ha de ser que de que tú estés haciendo algo de tu vida cotidiana, sientas esa necesidad de detenerte para buscar de Dios. ¿Me explico? Y ese primer punto que habla de depender de Dios, a eso se refiere. A que el hambre que tengamos por Dios sea tan grande que tengamos que detenernos y dejar lo que estamos haciendo para ir a satisfacer esa necesidad que Dios puso en nosotros. Amén. Y les quiero invitar a Juan, a leer Juan 6:35. Y Juan 6:35, refiriéndonos a este primer punto, dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo pienso, yo he experimentado diferentes etapas en mi vida. Qué diferente se siente uno cuando tú estás pasando por una situación difícil, que no estás teniendo una buena relación con Dios en ese momento y tienes la necesidad. Y a veces vamos como con Dios, pero así como con la cola entre las patas, ¿verdad? Porque, ay Señor, no había estado contigo muy cercano, pero pues necesito que me ayudes, ¿verdad? Qué diferente cuando estamos en esos momentos de estar, ¿cómo se puede explicar? Intensamente buscar a Dios o tener una relación con Dios, ir a pedirle ¿cuánto lo han experimentado? ¿Qué diferencia se siente, verdad? Nos podemos, no quiero decir con el derecho de pedirle a Dios, pero nos sentimos a gusto y en paz con Él, de que a lo mejor soy un poco digno de pedirle a Dios por haber estado, por buscar de Él y de su presencia. Amén. El punto número 2, entonces el 1 no se les olvide, es depender de Dios. Y el número 2 dice, los creyentes que están cerca de su Salvador notan que el discernimiento de Dios se va afilando cada día más para cuando está, a lo que se refiere es que cuando estamos cerca de Dios hay un discernimiento en nosotros del pecado, de lo que no es correcto, ¿sí? Si tenemos una relación con Dios nos va preparando, nos va afilando, que cuando a veces nos ha tocado que estamos en algún lugar y escuchamos algo, nos sienten ese clic como, eso que dijo esa persona no es correcto, o sea, no va con la palabra de Dios. O a veces que hemos visto en la televisión ciertas cosas, tú dices, eso como que no me parece, o sea, no estoy de acuerdo, y a veces sientes esa necesidad de cambiarle a la televisión. O cuando estás con tus amigos y a lo mejor no son cristianos y te la llevas muy bien con ellos y todo, pero a veces hay ciertas conversaciones que te hacen un clic, que no te hacen sentir cómodo. De eso habla este punto, de que si estamos cerca de Dios viene a nosotros un discernimiento en nuestro espíritu, y eso nos previene de que nosotros pequemos y de que nosotros le fallemos a Dios, ¿sí? Y ese punto es importantísimo porque no quiero que muchas veces nos metemos tanto en que no mires las novelas y que no escuches la música del mundo de allá afuera y que no mires ciertas películas, pero siento que a veces es innecesario, porque cuando Dios hace algo en nosotros es como, ¿cómo les diré? Como lo repelemos, no nos queremos ni acercar, no lo queremos buscar. Entonces ahora que tenemos a la niña en la casa y que ya está jugando, se pone a ver la televisión, se queda viendo la televisión, entonces
me quedo pensando cuántas cosas a veces uno mira, pero tenía que tener una niña chiquita para darme cuenta como qué es lo que no quiero que ella mire, ¿verdad? Y a veces hasta los cortos comerciales cuando anuncian una novela, una película, o cuántos se han dado cuenta que ya están diciendo demasiadas groserías en la televisión, ya es como que ya se dio otro paso en eso. Entonces, ¿cómo te das cuenta que lo que está allá afuera uno lo puede discernir y decir, sabes que eso yo no es lo que yo quiero para mí, para mi familia? Entonces el segundo punto es, Dios nos trae discernimiento. Y el número 3 dice, nuestra esfera de amor debe crecer continuamente y expandirse. Y este punto me gustó mucho porque este punto es algo que pasa mucho dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia y tomamos ciertas actitudes o ciertas reacciones para ciertas personas que no nos caen bien dentro de la iglesia, ¿sí? Y muchas veces lo ha dicho Beth, ¿verdad? Que hay grupitis adentro de la iglesia. A veces nos sentimos tan cómodos con ciertas personas que se nos hace bien fácil relacionarnos, pero están esas personas que no nos relacionamos y a veces evitamos el relacionarnos, ¿verdad? Mejor me mantengo de lejitos. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a amar a tu mejor amigo, ya es tu mejor amigo. Tienes que ir a amar al que no es tu amigo, ¿sí? Tratar de irte a llevarte bien con el que no te llevas bien, ¿sí? Y muchas veces tratamos dentro de la iglesia, nos separamos, y esa no es la clase de amor que Dios nos dio, ¿sí? Cuando Dios nos miró, nosotros no éramos nada parecidos a Dios. O sea, Dios, siendo quien Él es, en su gloria, en su santidad, nos miró como pecadores y nos adoptó como sus hijos. O sea, hubiera sido para que nos hubiera rechazado. Y Él lo único que hizo fue amarnos, así como éramos. Y de esa misma manera nosotros dentro de la iglesia debemos de amar a los que no nos caen bien. Y eso implica también en nuestros trabajos, porque siempre hay alguien en el trabajo a lo mejor con el que no te llevas bien. Hay alguien en tu trabajo que a veces, ¿cuánto les ha pasado a personas que tú escuchas hablar y dices, ay, ya está hablando así, pero no sabes, o sea, ni siquiera lo has tratado, ni siquiera sabes quién es, pero simplemente por su naturaleza no te cae bien, ¿no? Y eso es a lo que Dios nos ha llamado a amar. Y de estos 3 puntos, yo les voy a hacer 3 preguntas, ¿no? Les pregunto, ¿tenemos realmente hambre de Dios? Les pregunto, ¿somos capaces de discernir el pecado cuando está cerca? Y número 3, ¿está el amor que Dios nos ha dado en ti a disposición de todos o nomás para los que te caen bien? Y podríamos decir, estos puntos que nos diferencian nuestra calidad como cristianos, ¿de cuál de esos 3 puntos a lo mejor tú dices, yo en 2 me siento bien, a lo mejor en 1 es el que me falla, ¿verdad? O nomás 1, los otros 2 me fallan, o a lo mejor no tengo ninguno, ¿verdad? Entonces, esta mañana lo que yo quiero que entendamos es qué tan importante es que lo que estamos haciendo lo estemos haciendo correctamente, ¿sí? Porque ¿cuántas veces hemos estado en la iglesia por tantos años, desde que a lo mejor era un niño, y cuántos años han pasado que hemos perdido el tiempo no haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Me explico? Haciendo nuestra listita, soy cristiano porque hago todos estos puntos, y darnos cuenta lo que realmente Dios quiere que hagamos para Él. Y dice aquí, esto lo podemos ver reflejados en nuestra vida como cristianos, que muchas veces actuamos por lo que nosotros creemos que debe de ser. Y esto es un punto bien importante. Muchas veces tenemos una necesidad, le pedimos a Dios
y queremos que Dios nos resuelva o nos conteste la necesidad como a nosotros nos gusta. ¿Me explico? Y a veces Dios va a contestar la oración, pero no de la manera que nos gusta. Entonces sentimos que Dios no está de nuestro lado. ¿Me explico? Estamos tan acostumbrados a que las cosas se hagan como nosotros queremos, como nosotros nos gustan. Y ahí es cuando naturalmente sentimos, oh, Dios está de mi lado, todo me está saliendo bien. Pero a veces Dios no quiere que así sea. A lo mejor no es el tiempo de Dios aún. Y siempre sentimos cuando vamos con Dios como, ay, Dios no me está escuchando. Pero no nos damos cuenta que la manera de Dios o lo que Dios quiere tratar con nosotros no va a ser como nosotros queramos, sino que va a ser con lo que Él tiene preparado para nosotros. Y aquí, como leíamos en la primera historia, en la historia de Lucas, vemos a un hombre con dinero que decidió por sí mismo, fíjense, no fue con Dios, él decidió por sí mismo qué iba a hacer con su riqueza. Y así somos los seres humanos, ¿verdad? Somos egoístas. Pensamos en lo que voy a hacer yo con lo que tengo, o lo que voy a hacer yo ante este problema, o lo que voy a hacer yo ante esa necesidad. Y no pensamos qué es lo que Dios quiere que realmente hagamos. Muchas veces creemos a lo mejor como la historia de este hombre, ¿no? Podemos decir este hombre de que tiene que preocuparse, ¿no? Tiene riqueza, tiene dinero. Hasta uno de los versos dice, ¿no? Que se va a acostar y nomás de pensar de que tiene de todo y no le va a hacer falta nada. Y podemos llegar a pensar que a lo mejor nuestra felicidad o nuestra satisfacción está en el dinero, pero no es así. Podemos llegar a pensar y creer que nuestra salvación está en lo que hacemos. Y como leíamos en el punto ahorita anterior, ¿verdad? No vamos a ganar el reino de Dios porque somos buenos y porque no le hacemos mal a nadie. Vamos a llegar al cielo por lo que Dios está haciendo en nosotros, por lo que Dios está desarrollando en nosotros como sus hijos. Y podemos ir a Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Y dice Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Más claro, ni el agua. Cuando andamos con dirección, ¿cuántos han escuchado ese dicho que dice, anda como burro sin mecate, ¿verdad? Andamos haciendo y yéndonos hacia la dirección que nosotros creemos. Como veíamos en Lucas, podemos ver a este hombre que cómo basa sus planes en sus mismos pensamientos, en sus mismos deseos, en sus experiencias a lo mejor del pasado que ya ha pasado. Pero hay que ver, por ejemplo, en el versículo otra vez, y yo no sé si podemos ir bien rapidito a Lucas otra vez. Lucas 12. Lucas 12 y habíamos leído 16 al 21, pero quiero que leamos el 20. Y el 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has previsto, ¿de quién será? Entonces, ¿se dan cuenta de la magnitud? ¿Cómo podemos pensar en lo que tenemos en esta vida y cómo podemos desgastarnos por lo que nos sucede en esta vida? Cuando lo que debemos de estar sembrando no es en lo material, ¿sí? No es en la casa que tú tienes o en el carro que tenemos, sino en lo que estamos formando, donde vamos a recibir nuestra recompensa en el cielo, ¿sí? Amén. ¿Se están durmiendo? Y dice que muchas cosas pasan en nuestra vida
Perdón. Dice, si andamos tomando decisiones y vamos en la dirección que creemos, dice, no porque no se esté yendo bien, quiere decir que estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Ese es otro punto bien importante. Muchas veces a lo mejor podemos estar en una situación que nos está yendo súper bien y tú dices, no, pues ahorita no me falta nada, puedo hacer esto, el otro, y no estamos en una necesidad a lo mejor económica, me está yendo bien. Y podemos decir, uy, Dios me está súper bendiciendo en este momento. Pero muchas veces, no por cómo nos está yendo, quiere decir que Dios está en eso. ¿Me puedo explicar? A muchas personas les va muy bien en lo económico y ni siquiera de Dios se acuerdan, ¿sí? Y podemos dar muchos ejemplos de personas que a lo mejor hacen contrabando o que manejan lavado de dinero, les va súper bien, no están actuando de acuerdo a la manera que Dios tiene para ellos. Entonces hay que ponernos a pensar siempre cualquier decisión. A veces te están ofreciendo un trabajo mejor que el que tú tienes ahorita. Siempre toma ese momento de detenerte y pedirle dirección a Dios antes de tomar una decisión, porque a lo mejor no va a ser lo correcto. Yo he visto personas que a lo mejor se han metido a la academia de ¿cómo se llama? En la cárcel de CO, o que están de Border Patrol, de Customs, y se ponen a tomar, ok, su economía va a cambiar, pero no se dan cuenta que los horarios y todo eso empiezan a ¿cómo se dice? A empezar a dañar la relación en su familia. Sí, ya no están siempre, ahí está la esposa sola con los hijos. Entonces, no todo lo que pareciera estar bien es la decisión correcta que necesitamos tomar. Dios a veces tiene algo, Dios tiene algo para nosotros, pero no va a suceder tan rápido como lo queramos, ¿sí? Que a lo mejor tomar esa decisión precipitada de irme a cierto trabajo, a cierto lugar, no va a ser la solución al problema que yo tengo en este momento. Y les quiero invitar si podemos ir a Romanos 12. Romanos 12 y vamos a leer el versículo 2, verso 2. Romanos 12, 2. Y también otra cosa que les quería decir, no simplemente a veces el detenernos a pedir dirección en algo que no sabemos cómo solucionar, sino también debemos darnos cuenta en la iglesia que también podemos, o sea, somos hermanos, somos amigos y contamos unos con otros. ¿Me explico? Muchas veces muchas personas dentro de la iglesia pasan por situaciones difíciles, pero no le dicen a nadie. ¿Sí me explico? Guardamos esas cosas para nosotros. A veces no le cuentas a una amiga a lo mejor lo que te está pasando, y a lo mejor ella te puede dar un consejo que te va a ayudar, ¿sí? A veces tú le puedes ir a platicar a alguien y no te va a dar un consejo porque no sabe tampoco qué hacer, pero simplemente el haberlo tú dicho, el haberte desahogado, te ayuda en una situación difícil, y eso te puede ayudar a darte dirección. Y yo no sé cuánto les han pasado que a veces tú dices, no sé ni con quién platicar esto que me está pasando, y vas con una persona y ni te imaginas que la persona ya pasó por lo que tú pasaste y te ayuda de mucho. ¿Sí me explico? Entonces, como cristianos no debemos esconder lo que nos está pasando, debemos de compartírselos a los demás, y también para que las otras personas estén orando, ayudándonos en oración por lo que está pasando. ¿Sí? Amén. Dios dice, pero muchas veces queremos encerrarnos como si fuéramos los únicos que pasamos por eso, cuando
cuando el poder hablar con alguien nos puede dar una nueva dirección y ayudarnos a encontrar lo que estamos buscando. Y yo creo que con los puntos que hemos visto el día de hoy nos podemos dar cuenta que el único que nos puede dar dirección es Dios, ¿sí? Puedes ir a poner tu GPS para ir a un lugar y la mayoría de las veces funciona bien, ¿verdad? Pero ¿cuánto les pasa que empieza a hacer rerouting y ya te pasaste el exit y te tienes que ir a dar una vueltota para poderte regresar? Entonces, nada nos puede dar una buena dirección, solo Dios, ¿sí? Así que cualquier cosa, cualquier decisión que vamos a tomar, hay que recurrir a Él. ¿Y cuál es el primer punto que vimos de la calidad de un cristiano? ¿Ya se les olvidó? Depender de Dios. ¿Y el número 2? Discernimiento. ¿Y el número 3? Así es. Dice que nada puede dirigirnos en la dirección correcta, solo Dios. Y no solo porque así debe ser, sino porque el ir en la dirección que Dios quiere nos conviene. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que cuando hemos escuchado la voz de Dios, viene bendición a nuestra vida? ¿Sí? Dios no nos lleva a lugares o no nos da cosas porque Dios es caprichoso y quiere que así sea. No, Dios nos da esas cosas porque Él tiene algo para nosotros. Él tiene una bendición para nuestras vidas. Y lo que se me hace mejor de todo es que si seguimos la dirección de Dios, vamos a un futuro seguro, ¿sí? No andamos como no sé ni dónde voy a estar en ciertos años, pero cuando le pedimos dirección a Dios, sabemos que lo que Él nos va dando, como nos va dirigiendo, es porque en un futuro Él nos va a dar algo que va a permanecer, algo que va a ser eterno. Amén. Y yo sí quisiera que esta tarde tomáramos bien en serio lo que acabamos de ver en esta mañana. Yo quiero pedir si pueden cerrar sus ojos. Y yo quiero que mediten en esos puntos que miramos. ¿Cómo podemos estar en un lugar nomás por estar? Y que el estar en la iglesia no sea algo así para nuestras vidas. La iglesia no debe de ser nomás porque venimos, nomás porque se convirtió en una rutina para nosotros. El venir a la iglesia debe significar algo más profundo para nosotros. Porque Dios quiere que nosotros tengamos hambre de Él. Y este es un punto que debe de convertirse en una necesidad de nosotros. Debemos de pedirle a Dios que su hambre nos despierte en las noches. Que su hambre nos detenga a veces cuando estamos en medio de haciendo algo, que nos detenga porque necesitamos pasar tiempo con Él. Si no podemos dejar el de buscar a Dios nada más cuando lo necesitamos, no podemos estar buscando de Dios nada más cuando tengo un problema. Debemos de empezar a buscar a Dios simplemente porque Él es el único que nos puede llenar, simplemente porque Él es el único que puede darnos dirección en las decisiones que tomamos, solamente porque Él es el único que nos puede sacar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias. Y yo esta mañana de verdad quiero que mediten mucho en esto. Y que si hemos tomado decisiones en nuestra vida nomás porque nos gustó hacerlo, nada más porque así decidimos, debemos de recapacitar y darnos cuenta que tenemos que seguir los pasos y las direcciones que Dios nos dé para nuestras vidas. No podemos andar allá afuera haciendo cosas y decidiendo cosas sin darnos cuenta que pueden afectar nuestra vida, nuestro futuro, que pueden ser cosas que están afectando
que yo pueda llegar a ese lugar a donde Dios me quiere llevar. Y yo les quiero pedir que de lo más profundo de su corazón, yo quiero que esta mañana le pidamos a Dios que Dios nos enseñe a escuchar su voz, que Dios nos haga tan dependientes de Él, que tengamos una necesidad imparable de estarlo buscando, de pasar tiempo con Él.